Muy buenas noches, bienvenidos a Los Intocables en Distrito Televisión, miércoles 11 de enero de 2023. Cándido Conde Pumpido, el exfiscal general del Estado, el exfiscal general del gobierno de Zapatero y el mejor comisario que ha encontrado Pedro Sánchez al frente del máximo órgano que debe interpretar la Carta Magna, la Constitución, es desde hace unas horas precisamente presidente del Tribunal Constitucional, aunque en las últimas horas no estaba muy claro. En los últimos días, puesto que la señora Balaguer también se creía, con todo el derecho, magistrada progresista también, más de izquierdas incluso que el señor Conde Pumpido, con derecho, digo, a intentar optar a ser presidenta del Tribunal Constitucional. Finalmente, no sé si las presiones a la señora, bueno, en fin, a los distintos magistrados, no quiero focalizar en nadie, para que, bueno, pues fuera del gusto del gobierno la consecución final de este guiso. Primera victoria judicial para el gobierno sanchista en esta semana y consumación completa y absoluta del control, del golpe al máximo órgano, digo, del Poder Judicial no lo es, pero sí de la interpretación de la Constitución. Una segunda victoria la obtendrán mañana, dentro de unas horas, con la publicación en el BOE de la eliminación del delito de sedición y la reedición del delito de malversación, con el alivio de las penas, no solamente para los golpistas catalanes. A partir de ahora va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido con la ley del sí es sí, que ha dejado, según el último censo, aproximadamente unos 140, 140 y tantos violadores en la calle. Pues a partir de ahora, pues todo político ladrón, chorizo, corrupto que tenga condena en firme por cualquier asunto que tenga que ver con lo que era la antigua tipificación penal de la malversación, pues lógicamente tendrá derecho a presentar el recurso correspondiente ante el Supremo y a que se vuelva a ver su caso. Esto, para mí, en mi opinión, hay politólogos que sostienen lo contrario, va a ser un calvario para el gobierno a partir de ahora, en las próximas semanas y en los próximos meses. Hay mucha gente que sabe de esto también y que dice que esto está completo y absolutamente descontado, que los que se han ido ya de la devoción sanchista ya se han ido, y que los que siguen confesándose devotos y dispuestos a votar al actual Partido Socialista, al Partido Sanchista, no van a dejar de hacerlo. Veremos, porque esto va a durar muchos meses y no va a ser inmediato. Lo explicaremos largo y tendido, el tiempo que sea menester, y desde el punto de vista no solamente político, sino técnico, porque tenemos juristas en la mesa, en los próximos minutos. Antes les recuerdo muy rápidamente las distintas formas que tienen de sintonizar con nosotros en nuestras dos direcciones de internet, www.distritotv.es o www.eldistrito.es, también en Patreon, en nuestros canales de YouTube y en Daily Motion. Nos pueden enviar mensajes a un WhatsApp que tienen sobreimpresionado en sus pantallas, 669-728-673, o descargándose distintas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con Distrito TV para dispositivos Android en el Google Play Store, para iOS en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Store. Pueden usar también un Fire TV Stick compatible con Google, Chromecast, Amazon y Xiaomi, y desde los Estados Unidos en la plataforma Roku. Les recuerdo muy rápidamente también que en Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables, a alcanzar su peso ideal y a mejorar consecuentemente su calidad de vida. Todo acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente y que será su guía durante todo este proceso para que consigan su peso saludable, además de aportarles apoyo emocional. Un nutricionista que irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanza los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano, o si no, pues también pueden pedir cita online en www.naturhaus.es. Les presento a mis invitados de esta noche, don José Luis Barceló, director del Mundo Financiero. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Pues es estupendo. Feliz año nuevo, habría que decir, ¿no? Estamos aquí arrancando un año con un escenario, un mapa y una foto que solamente se puede mover por acciones encaminadas a los comicios, elecciones autonómicas y municipales en mayo y las generales cuando quiera su santidad. Su santidad, claro, teóricamente en diciembre, ya veremos a ver cuándo. Ya veremos a ver. Don Fernando Martínez Dalmau, muy buenas noches. Buenas noches, feliz año, y espero que todos los que nos oyen, pues si nos ven, tengan un buen año
incluido que todo lo que esperamos todos pase de una vez por todas y que este tío se vaya fuera del gobierno. A ver si es verdad. Y don Fran Trejo, perdóname que estaba pensando en otra cosa y me he saltado involuntariamente el orden. Fran Trejo, ¿cómo estás? Feliz año también. Feliz año a todos. Seguidores. Pues sí, pero y parece que han tocado arrebato en Camp PSOE, ¿no? Sánchez ha citado... sí, no, es que Sánchez ha citado para el próximo viernes a todos los ministros socialistas, con lo cual eso ya lo hizo como precedente en la convocatoria de las anteriores elecciones y cabe la posibilidad de que nos encontremos con una sorpresa de cara a marzo o abril. No me fastidies. ¿Tú crees que va a disolver las cámaras? Podría. Bueno, Podría. Pues no lo sé, no caerá esa breva. O sí, o depende, porque todo puede ser susceptible de empeorar, o en 13 meses, como dicen algunos, que nos pues animan a ser más precavidos. Hasta el rabo todo es toro, y en un año el figura nos la puede liar. Don Carlos Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Feliz año, Carlos. Feliz año. Y gracias. Bueno, pues aquí estamos. Seguimos prácticamente donde lo dejamos, aunque vamos avanzando pasito a pasito hasta el desastre final. Se ha consumado el golpe judicial, como hemos visto hace unas horas, con pues el nombramiento del comisario entre comisarios, del tío Conde Pumpido, como responsable, como presidente del Tribunal Constitucional. Y bueno, pues mañana, dentro de unas horas, se perpetrará la segunda victoria de este gobierno socialcomunista con la publicación en el BOE de la eliminación de la sedición, del alivio de penas por la malversación, y empezaremos a ver una miríada de recursos, como es lógico y natural, no solamente de políticos golpistas catalanes, sino de chorizos de toda la haya, de truanes de toda la haya, que han robado en algún momento dinero público, desde un extremo o el otro del arco ideológico, y que irán saliendo. Esto es lo que tenemos. Yo no sé si Pedro Sánchez estará muy preocupado porque esto le pueda penalizar en los próximos meses de cara a esas importantísimas citas electorales, o el tipo está muy tranquilo porque piensa que esto está descontado. Bueno, pues fíjate que yo tengo la sensación de que él, vamos a ver, no es que esté tranquilo porque piense que no le va a afectar en el resultado electoral, que yo estoy convencido de que sí que le va a afectar en el resultado electoral, sobre todo porque al final el desastre institucional tiene una cara B siempre, y más cuando quien maneja esa moneda es el Partido Socialista, que es el desastre económico. O sea, no puede haber riqueza y no puede haber crecimiento económico si tú lo que estás planteando es una voladura del Estado de Derecho. ¿Por qué no? Porque la propiedad privada va protegida en el mismo abanico, etcétera. Entonces, al final él sabe que va a recibir el golpe por las dos vías, por la del desastre institucional, de aquellas personas que estamos más preocupados por lo que eso supone y por la salud de la democracia, y va a recibirlo también por la parte económica, que tiene evidentemente su consecuencia. Y muchos de los votantes comparten las dos, unos comparten una, otros comparten otra. Pero yo estoy convencido de que él está tranquilo no por eso, sino porque sabe que el Partido Socialista no tiene elección. Es decir, el Partido Socialista desde la época de Rodríguez Zapatero selló una alianza, y es una alianza de sangre. Y nunca mejor dicho, y nunca con más tristeza dicho, porque esa alianza de sangre efectivamente está cerrada con Bildu y está cerrada con Esquerra. Y eso incluye que cada vez que el Partido Socialista llega al poder no tiene más remedio que dar esos pasos. Porque si no da esos pasos, los puede dar con más gusto o con más disgusto. En este caso los está dando con pleno gusto. Pero esos pasos, si deja de darlos, automáticamente le retiran el apoyo. Incluso se podría ver en la tesitura de que parte de las actas de ETA, que todavía no han sido reveladas, saliesen a la luz, pero sobre todo no tendría los apoyos necesarios para gobernar. Y en estos momentos el Partido Socialista, y lo sabe desde el gobierno de Rodríguez Zapatero, la forma suya de gobernar es contar con 3,5 millones, 4 millones de votos que le van incondicionales, que son los votos antiespañoles y los votos separatistas. De esa manera consigue hacer el cordón sanitario el Partido Popular. Entonces él sabe que tiene que ceder el Tribunal Constitucional. Bueno, pues ya está. Ese es el precio por estar con el Falcon, por estar con el Super Puma, por irse con el Falcon y toda la escolta al concierto de The Killers, y sabe que si no hubiese llegado. Por lo tanto, lo tiene asumido. Otra cosa es que lo intente dosificar para que el impacto electoral sea el menor posible, pero sabe perfectamente que no puede saltárselo. Por eso yo estoy absolutamente convencido que el siguiente paso que vamos a ver efectivamente es el de esas consultas, como le llaman ellos, que son unos referéndums separatistas camuflados, blanqueados, dicen sin vinculación jurídica. No, simplemente van a tener una vinculación de presión social y política tan brutal que van a agitar el avispero hasta el punto de que sea imparable con ellos. Claro que sería parable desde el punto de vista legal, pero imparable si gobiernan ellos, el acabar en una ruptura. Y eso es lo que está buscando Esquerra, y eso es lo que ha firmado desde hace 2 décadas el Partido Socialista.
Está claro, frente a ello, lo tratamos ayer largo y tendido, pero te tengo hoy, y no me resisto a preguntártelo, ¿te parece adecuada la estrategia de Feijóo? Se ha subrayado pues en los últimos días, es uno de los focos de atención de todos los analistas políticos, esa suerte de demostración, de moderación, de centrismo, paso por alto el lío de si se está rodeando de sorayos o no, o medio pensionistas. ¿Esto le puede dar a Alberto Núñez Feijóo, Carlos, en tu opinión, réditos electorales? ¿Le puede ayudar a conquistar más votos por el centro o por la izquierda incluso, visto que por la derecha parece bastante evidente que no hay mucho más que rascar para el Partido Popular, o se puede volver en su contra? Mira, vamos a ver, yo creo que en la estrategia electoral, que es una cosa que no es de estrategia realmente, sino que es de táctica, es una táctica electoral y es a muy corto plazo, yo creo que hay cosas que nos pueden fastidiar desde un punto de vista moral o desde un punto de vista de planteamientos y de principios, pero que lo cierto es que sí que pueden acabar funcionando. Vamos a ver, en estos momentos no es como en anteriores elecciones, y me refiero a la época de Mariano Rajoy o a la época de José María Aznar. Hay dos partidos y dos partidos plenamente asentados. Gracias a Dios, y no solamente porque a mí la última etapa de Ciudadanos me molestase, y lo digo literalmente, sino que gracias a Dios porque genera menos fraccionamiento, en estos momentos son dos, ya no está Ciudadanos, y por tanto el voto se reparte entre Vox, que tiene muy cogida la derecha, y el centro-derecha, centro y un poquito de centro-izquierda, el Partido Popular. Es decir, por decirlo de alguna manera, el Partido Popular se ha encarnado en lo que era la última etapa del Ciudadanos de Albert Rivera. Si tú coges esos dos focos de captación de voto, lo cierto es que coges todo el espectro desde la derecha hasta el centro-izquierda. A mí no me preocupa tanto lo que se diga de cara a la campaña, sí me preocupa lo que se haga una vez que se llegue a la gobernabilidad. Yo no creo en muchas de las cosas que se están diciendo en estos momentos desde el punto de vista de planteamientos de fondo, porque ya hemos visto que cualquier demostración o cualquier muestra de debilidad frente al nacionalismo se convierte en que todavía relanzan más su golpe separatista. Yo no creo en planteamientos melifluos desde el punto de vista fiscal o desde planteamientos económicos liberales. Las rebajas de impuestos tienen que serlas para todos, puesto que son las subidas para todos, las rebajas de impuestos tienen que ser para todos. Yo esta cosa de no, para los de menos de 40.000 y los de encima que han demostrado que con su trabajo, con su esfuerzo, etcétera, han conseguido más, esos que vamos a darles colleja tras colleja hasta que decidan marcharse. Y entonces, ¿qué? En vez de tener rentas de 40.000, las tendremos de 20.000, ¿no? Una maravilla de progreso. Yo no creo en esas cosas. Ahora, vamos a ver, sí tengo la sensación de que eso electoralmente puede funcionar, porque la parte más de derecha se la va a llevar Vox. Si tienes cubierto ese espectro, puede tener sentido que te vayas a coger el centro-centro-izquierda. Esa es la estrategia que está desarrollando en estos momentos el PP. ¿Qué ocurre? Que si tú haces eso, efectivamente, si coges a un partido socialista que ha liberado ese hueco, porque no hay nadie de centro-izquierda en estos momentos medianamente sensato que pueda confiar en un partido socialista que se ha rodeado de proetarras, de golpistas, de comunistas, de separatistas, es impensable. O sea, la consigna máxima en estos momentos en el Partido Socialista es hasta dónde se destroza la Constitución, hasta dónde se horada la propiedad privada. Ahí no hay gente de centro-izquierda. Si ese voto de centro-izquierda te lo trae al espectro de votación para sumar una gobernabilidad de derecha constitucionalista, de defensa de España, te lo trae el PP con esta estrategia, bienvenido sea. A mí lo que me preocupa es el día después. O sea, yo espero que ese tipo de planteamientos sean planteamientos electoralistas y que según se sienten en el sillón de la Moncloa tengan claro que lo que necesitamos es restaurar la transición, restaurar la defensa de la unidad de España, restaurar plenamente la seguridad jurídica, restaurar de arriba abajo el Estado de Derecho, restaurar la propiedad privada, restaurar una fiscalidad que no sea una fiscalidad absolutamente confiscatoria como tenemos ahora, restaurar la austeridad en el control de los gastos, restaurar una auditoría plena, bueno, esto no sería restaurar, sería todo un invento novedoso en España, desde la época de Barea, hacer una auditoría plena de todo el gasto superfluo que hay, echar del presupuesto de la manera que quieran todo el chiringuiteo brutal en el que hemos entrado, que en estos momentos a estas alturas tenemos más de 400 altos cargos más que en el último gobierno de Mariano Rajoy, 363 de ellos estrictamente asesores, es decir, enchufados, y hacer lo que tienen que hacer, unificar a efectos de gestión ayuntamientos, eliminar duplicidades con las comunidades autónomas. Yo espero que sean planteamientos estrictamente electoralistas. Si lo son y nos traen voto y nos permiten echar a esta gente del gobierno, a socialistas, comunistas, golpistas, proetarras y demás, pues bienvenido sea. Bueno, pues el movimiento se demuestra andando. Estaremos atentos y vigilantes. Don Carlos Cuesta, muchísimas gracias. Cuídate y te envío un abrazo. Un abrazo muy fuerte y feliz año. Feliz año, Carlos. Don Fernando Martínez Dalmau, ábrame corte por donde quieras. Se consuma el golpe al Poder Judicial,
por parte de los socialcomunistas. Ya Sánchez ya tiene lo que quería, ya tiene a su comisario político al frente del máximo órgano, no del Poder Judicial, pero sí de interpretación de la Carta Magna. Y aquí lo fundamental, vamos avanzando en el debate, introducimos un nuevo elemento que ya ayer nos avanzaba Santiago Milás del Bosch, es decir, que el Tribunal Constitucional ahora mismo lo que tiene es que revisar un montón de leyes importantísimas que son la columna vertebral de la agenda de ingeniería social, política y económica del gobierno socialcomunista. Tienen el aborto, la eutanasia, ley de educación, el 25% de Cataluña y me dejo unas cuantas seguro. Bueno, en este momento pues bueno, ya se ha fagocitado por parte del Partido Socialista, por parte de Sánchez, el Tribunal Constitucional. El asalto ya se ha cumplido. Los peores pronósticos que podían haber referente al tema del Conde Pumpido pues han sido verdad. Evidentemente todos pensábamos que Balaguer, que podía ser un verso libre, pues podía... Yo siempre estoy en contra de lo menos malo porque es igual de malo que lo malo, ¿no? O sea, siempre la aseveración se cumple, que en lo menos malo, lo malo siempre prevalece, ¿no? Y evidentemente, y además, bueno, aquí hay que resaltar que como vicepresidenta del Tribunal Constitucional está Inmaculada Montalbán, que también es de la misma cuerda. Con lo cual, todo esto que nos enfrentamos, que son el 25% de Cataluña, mi amada Cataluña, pues vamos, nos va a tocar sufrir, porque si antes hablábamos de la sedición y la rebelión, porque no nos olvidemos que quedan muchos recursos directamente ante el Tribunal Constitucional y muchas posibilidades de que a partir de ahora le caigan muchas cosas más, porque estamos hablando de la sedición, la rebelión, en fin, estamos hablando de la malversación, estamos hablando de posibles leyes que pues, se puedan vulnerar. Ante un Tribunal Constitucional que ya no es garantía ni de tribunal ni de constitucional, porque repito, hemos analizado 1000 veces por qué se ha ido en contra de la Constitución en muchas de las cuestiones de la sedición, de la malversación y posiblemente de otras muchas cosas, ¿no? Para mí la principal es que se va contra el artículo 2, que es la unidad nacional. El hecho de que el Tribunal Constitucional en este momento haya caído, pues representa que es verdad que la ley CELA, la ley de eutanasia, la ley del aborto, el 25% de Cataluña, posiblemente otras leyes que podían ser denunciadas como la ley de violencia de género, la ley trans o la ley de sí es sí, pues se van a quedar fuera de todo esto porque ya sabemos cuál va a ser el resultado. Y en este momento no queda más remedio que creer en la ley como idea y luchar por ella, porque dentro de la ley como idea, por encima de ella está la unidad nacional y está España. Entonces, claro, el Tribunal Constitucional no es nada más que un órgano más, repito, para decírselo al señor Sánchez, igual que el Parlamento es un órgano del Estado, el Tribunal Constitucional es otro órgano del Estado y el Estado somos todos. Repito, señor Sánchez, el Estado somos todos y el Estado es un Estado que se llama España. Entonces, claro, usted puede apropiarse de los diferentes órganos, pero no se va a apropiar de nosotros. Está claro. Fran Trejo, ¿cómo lo ves? Pues es muy triste, ¿no?, que el máximo órgano de los jueces o de la interpretación de la Constitución haya caído en manos de los socialistas, ¿no?, y que tengamos a un exfiscal general socialista al mando y a la presidencia del Tribunal Constitucional y que además lo han votado hasta exministros socialistas que están dentro de ese propio tribunal, ¿no? Si esto es independencia judicial, que venga a Dios y lo vea. Luego hay que poner de manifiesto otra serie de cuestiones, ¿no? Porque claro, aquí también hay que tirarle las orejas al Partido Popular. El otro día, dentro del Consejo General del Poder Judicial, aprobó muy de rositas que la señora jubilada, que han repescado, estaba felizmente cobrando su pensión y paseando a sus nietos, que es donde realmente tenía que estar, y la han repescado para que vaya al Tribunal Constitucional, que por cierto, a la postre, es 3 años menor que el señor Conde Pumpido, que también debería estar paseando a sus nietos, ¿no? Es decir, si están jubilados, empecemos a hablar de las jubilaciones. No me interesa tener un presidente del Constitucional que va a cumplir 74 años. No me interesa tener una miembro del Tribunal Constitucional que se ha repescado de la jubilación. Y claro, luego, a ver, a los medios, algunos no lo hemos creído, pero a los medios nos han lanzado un caramelito y han dicho, no, si vamos a discutir entre la señora Balaguer y el señor Pompidou, al señor Pompidou y la señora Balaguer, para que ustedes se vayan haciendo el caldo de cultivo y vayan chasqueando las tertulias, vayan haciendo chascarrillos y digan, esta es comunista, este es del otro lado, ¿son los dos sanchistas? No, aquí estaba claro.
la señora Balaguer era la zanahoria. El que se la comía era Pompidou, y es el que tenemos hoy, y es muy triste. Pero todo esto que tú estás diciendo, de las leyes que tiene que discutir y dilucidar el Tribunal Constitucional en estos momentos, muchas de ellas se hubieran terminado si Mariano Rajoy hubiera tomado decisiones, las hubiera derogado y hubiera hecho leyes en condiciones. Entonces, yo lo que le digo a Núñez Feijóo es que vaya anotando en un cuadernito todas y cada una de las leyes, reales decretos que tiene que derogar, y el primer día que entre en Moncloa en un Consejo de Ministros de Escoba, las elimine y se retrotraiga a las anteriores, las que están denunciadas en el Constitucional, las que no están denunciadas, las que tienen la misma Comunidad de Madrid, las que las retire absolutamente toda, eso sí, y que también vaya y diga, vamos a recuperar de golpe, vamos a recuperar la sedición, y vamos a recuperar esto que hicieron el otro día, que es que son unos sinvergüenzas. Estaban criticando lo que ha ocurrido en Brasil, que tienen más de autogolpe que de golpe, y resulta que ese mismo día aquí en España se ha despenalizado el asalto al Congreso o el asalto al Senado o el asalto a instituciones importantes. Oiga, ¿qué país estamos? Es decir, estos señores están preparando el camino. Estos señores están con aquello que decía Rodríguez Zapatero, dice, aprieta, nos interesa la tensión, sube la tensión un poquitín, Cebrián. Y Cebrián subía la tensión, o el que fuese de su cuerda, ¿no? Subía la tensión. Gabilondo, pero bueno. Pues Gabilondo, me da igual. Si, los del mismo pesebre. Sí, da igual. Si son del pesebre, que, bueno, yo te contaré luego algo en privado que te va a llamar la atención. Luego seguimos. Don José Luis Barceló, ¿cómo lo ve? Fran, este es el momento, ¿eh? Yo creo que mejor que lo cuentes ahora. Pero, a ver, a mí me parece que todo este choque visible entre María Luisa Balaguer y Cándido Conde Pumpido, yo creo que ha sido un poco un circo mediático, porque era innecesario que ella se presentara. De hecho, se estuvo hablando de presentar una candidatura única que fuera más o menos apoyada por todos y saliera como por unanimidad o aclamación, que no hubiera ese choque. Yo creo que ese choque ha quedado en nuestro imaginario para poder debatir, pero el caso es que está Cándido Conde Pumpido, que la mayoría es progresista, que esa va a ser la presidencia del Tribunal Constitucional y renovado hasta hace poco, hasta el 2026, que le va a tocar al gobierno que salga de las urnas este 2023, es decir, que se lo tiene que aguantar desde ahora hasta 2026, y que esa es la situación que hay, que esa era la situación que no era ni la inédita ni la prevista. O sea, esa es la realidad. Yo creo que ahí hay que ser honesto y hay que ser frío, calculador y objetivo. Yo creo que ahora mismo Pedro Sánchez, su hoja de ruta la ha conseguido ejecutar. O sea, nos guste o no, ha aprobado los presupuestos en tiempo y forma, ha regalado 200 euros a todos los españolitos que no cumplieron el tal y que luego lo tienen que pedir. Vamos a ver si se lo dan. Vamos a ver. Ha subido las pensiones, que yo no conozco a nadie que esté descontento porque le hayan subido las pensiones, no hay nadie que esté descontento, y a los que menos se le han subido ha sido el 8,5%, a los que más le de las pensiones no contributivas y tal, el 15 o el 16%. O sea que yo creo que ha ido marcando su hoja de ruta, ha conseguido aprobar las reformas del Código Penal que quería, ha conseguido los delitos de tal, ha conseguido los indultos y va por ese progreso, ahora encima con el Tribunal Constitucional desbloqueado. O sea, yo creo que la hoja de ruta de Pedro Sánchez está claramente marcada, va enfocada hacia el éxito electoral, y yo creo que sobre eso hay que tener ojo a visor. O sea, yo creo lo que no me parece aceptable es que no haya ahora mismo una oposición organizada ni coordinada. O sea, yo creo que sobre ese tema hay mucho que trabajar, porque a mí sí me parece que falta liderazgo en la oposición y creo que hace falta que alguien lidere la oposición. Sobre este tema, que no es por echar leña al fuego, pero sobre este tema a mí me parece que la opción creíble de alternativa real a Pedro Sánchez es la que encabeza Alberto Núñez Feijóo, pero por desgracia es que no le veo liderando la oposición tampoco. Entonces, para mí falta organización y coordinación en la oposición, que debería ser mucho más contundente, que para eso es la oposición, se tienen que organizar entre ellos. Ahí meto también a Ciudadanos y otros partidos que deberían también calcular cuál va a ser el esfuerzo para lograr derrocar a Pedro Sánchez, que yo lo veo con el armamento organizado. Yo su armamento sí lo veo organizado. No, él está perfectamente organizado y está preparado para dar el asalto 2, ¿no? al Estado y al Gobierno. Pero eso que tú dices de la oposición es verdad, ¿no? Si tú escuchas la entrevista que le hicieron el otro día a Núñez Feijóo en una emisora de Radio Nacional, tú te desconsuelas cuando lo escuchas. Y dice, para mí mi única intención es quitarle votantes a Vox y yo no voy a ir con Vox. Y tú dices, quiero ir hacia la izquierda. Y dices tú, bueno, vamos a ver, tú tienes un edificio con unas bases y un cuello. Si tú alargas el cuello y pierdes base, porque
Porque tú lo que tienes que hacer es abigarrar las bases. En el momento que se te quiebra el cuello, se te cae el edificio completo porque te has quedado sin base. Vamos a ver, tú tienes que echarle al piste a tu base. Si tú no arengas a tus bases, digo arengar en el mejor de los sentidos, no en el sentido filocomunista del figura y los figurines, ¿no? Si tú no arengas a tus bases, si tú no le echas comida, pues al final tus bases te van a dar la espalda, van a ir a votar a otro. Y no olvidemos, y con esto ni pido votos para uno ni para otro, que el hecho de que 10 votos del Partido Popular vayan a Vox en una capital de provincia o una ciudad pequeña puede inclinar un escaño en el Congreso de los Diputados. Es decir, tú tienes que cuidar tus bases, independientemente de crecer por el otro lado, ¿eh? Independientemente de crecer por el otro lado. Pues claro, aquí lo que hay que es que sentarse. Yo entiendo el discurso, pero y luego la otra parte, y esta mañana se lo decía yo a una diputada autonómica de Madrid en una tertulia, y le decía, vamos a ver, que sí que me parece estupendo el tema de la economía, pero como no toquemos el tema político, el tema de las ideas y el debate cultural, no va a haber economía que gestionemos nunca. Y ahí es donde realmente ese es el ruedo donde se tiene que tirar Feijóo. Y si se tira ese ruedo acompañado de la economía, ganará. Y es posible que en esta ocasión no, pero las siguientes elecciones las pueda ganar en solitario. Pero tiene que tirarse a ese ruedo. Y no lo veo yo por la labor. El problema es que yo creo que Feijóo es un político que solamente tiene una bala de Dalmau. Las cosas como son. Rajoy tuvo 2, Aznar tuvo 2, pero Feijóo solo tiene una. Sí, no, y impresión. El Partido Popular las ha pasado muy mal últimamente y tampoco está para mucho más, ¿eh? Y a mí todos estos viajes al centro y tal, pero yo voy al turrón. Ahora que ha pasado las Navidades, pues yo voy al turrón. Viajábamos al centro desde Aznar. Claro, ¿Os sí, acordáis que Guerra, sí, que el tenía pacto del gracia cuando Majestic, quería, decía, llevan toda la vida viajando al centro, decía Guerra en aquellos mítines de 2 hermanas. ¿De dónde vendrían? Claro, pero yo voy al hecho en concreto. O sea, antes lo estaba diciendo, ¿no? Hay que derogar, hay que decírselo así a Feijóo. La ley de sí es sí, la ley trans, la ley del aborto. O sea, que es que siempre lo estamos diciendo, la ley CELA con el tema de la educación especial, la ley de eutanasia, las reformas que se han llevado de malversación y de sedición, la ley de memoria democrática, que es que luego hablaremos de lo que ha pasado en Castellón, pero es que todavía estamos con estas historias de la ley de memoria democrática, luego la de bienestar animal, la ley de sí es sí, bueno, que es que llevamos ya escarcelados absolutamente, ahora con la malversación exactamente igual, y hay que decírselo así al señor Feijóo. Señor Feijóo, lo de la economía, eso hay que arreglarlo sí o sí, eso forma parte de los deberes de todos los partidos políticos, de todos, pero usted tiene que entrar directamente a acabar con estas leyes que no son leyes, es que son argumentos políticos que ha utilizado el señor Sánchez, su majestad el señor Sánchez, ahora que han pasado los Reyes Magos, pues su majestad él nos ha quitado la corona. El cuarto rey mago. Claro, nos ha quitado la corona y entonces tiene que derogar usted, quiera o no, estas leyes. Es que las tiene que derogar porque el pueblo español no podemos continuar un día más con los violadores en la calle, con los malversadores en la calle, con los que se han rebelado contra España en la calle y que esto además encima tengamos un serio problema con toda esta gente porque encima la metamos en el Parlamento. Ese es el verdadero problema. Él te prometió traer a Puigdemont y el viernes vendrá Puigdemont. Sí, y encima ha rebajado. No, pero no vendrá a rendir cuenta ante la justicia, sino a reírse de todos los españoles, gracias al señor del colchón. Oye, el 90 y tantos % de los presos de la ETA están ya en territorio vasco, o sea, solo quedan 4 o 5 por ahí sueltos. De ahí se van al tercer grado los permisos vulnerando y tal. El estatuto que de la siguiente fase, es la siguiente vulnerando fase. El estatuto de la víctima. Ahí estamos. Ahora vamos a continuar hablando de esto. Un minuto muy rápido para publicidad, volvemos y continuamos con estos asuntos y seguimos avanzando en el debate y hablamos de la cantidad de políticos chorizos y corruptos que van a quedar en la calle pues desde mañana, desde dentro de unas horas. Hasta ahora mismo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel,
ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. 00 y en parafarmaciamundonatural.es. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay muchísimos factores que influyen en ello. Algunos no son modificables porque pues dependen de nuestra edad, de los antecedentes familiares. Otros sí podemos actuar sobre ellos, manteniendo una dieta y un estilo de vida saludables y realizando ejercicio físico con regularidad. Tibecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Tibecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, pues segunda victoria judicial del gobierno socialcomunista dentro de unas horas con la publicación en el BOE de la eliminación del delito de sedición y del alivio de penas por el delito de malversación. Del de rebelión, que esto lo insistimos poco en ello en las últimas semanas, pues ni hablaron, porque claro, como los golpistas catalanes estaban condenados por sebelión, por sedición y no por rebelión, pues bueno, no hacía falta, ¿no? Lo dijo ayer Junqueras y toda esta recua que lo que están haciendo es reírse, no de España, porque es la nación más antigua de Europa, pero se están riendo de los españoles por culpa de la debilidad, o, bueno, pues a lo mejor es que comulga y le parece bien a él del sátrapa que sigue gobernándonos y que va a estar en el poder como mínimo 12 meses más, y ya veremos a ver. La derivada de todo esto, ¿cuál va a ser? Que los abogados, lógicamente, de todos los golpistas, ya han anunciado la presentación de los correspondientes recursos ante el Tribunal Supremo, y no solamente esa. Fernando Martínez Dalmau, que lo hablábamos tú y yo esta mañana, en animada charla, digo, no es que nos riamos, pero bueno, por no llorar tratamos de ser lo más fríos y lo más técnicos posibles. La recua de chorizos y de políticos corruptos condenados en firme que hay ahora, que son unos cuantos, tanto por la derecha como por la izquierda, que van pues a hacer exactamente lo mismo que los violadores y que los agresores sexuales, aprovechando el resquicio que les ha abierto la ley de Irene Montero, a pedir lógicamente la reducción de sus penas o en algunos casos a quedar en libertad. Primer capítulo de esto, que era lo que comentábamos esta mañana, Aquamed, que es un caso que a lo mejor el respetable no se acuerda mucho o no lo tiene muy en la cabeza. Esto es un lío de 3 pares de narices que afectaba a políticos del PP, a políticos del PSOE,
porque abarca 2 periodos distintos de gobierno, en el cual, creo recordar, hablo de memoria, que hay más de 40 imputados, y claro, la Fiscalía ha anunciado que va a empezar a revisar. ¿Por qué? Pues porque el juez de la Audiencia Nacional que llevaba este caso, o que era el instructor de este caso, pues lógicamente, con la nueva consideración y tipificación penal, considera pues que a lo mejor habría que modificar algunas sentencias, ¿no? Es que es evidente, lo hemos visto en la ley del sí es sí, se han hartado a decirnos que no, que eso no iba a ocurrir, y claro, cuando estamos aplicando el tipo mínimo, lógicamente indubio pro reo, y entonces evidentemente estamos viendo cómo los que habían sido condenados pues están en la calle precisamente por violación o por agresión sexual o por los delitos que fueran. Pero es que aquí nos ocurre lo mismo. Teníamos en la malversación, que es un delito por apropiarse, utilizar fondos públicos, es que además lo estamos desnaturalizando, porque el delito está en la utilización de los fondos públicos, por apropiarse de esos fondos públicos, no porque luego la utilidad que se haya hecho como ánimo de lucro, uso privado o por un uso distinto, que es el cariz que le quieren dar. La desnaturalización viene por el hecho de pensar que es que, bueno, pues a lo mejor apropiarse del dinero pues está bien, pues eso era la malversación. Y había 2 tipos, había un tipo normal que iba de 2 a 6 años y un tipo agravado por la cantidad que eran 250.000 euros, pues de 4 a 8 años, era el artículo 435 de nuestro Código Penal. ¿Por qué? Porque el hecho en sí mismo era de apropiarse o utilizar el dinero para otros fines que no estaba destinado, y ese era el artículo en sí que implicaba la malversación, y entonces era aplicable a todo aquello que significara malversar, que era un delito que iba normalmente en concurso para comisión de otros muchos. Pero la apropiación y el hecho de utilizar estos fondos públicos para otras cosas. Y ahora mismo nos quieren hacer entender que, bueno, esto queda un poco aparcado y que con ánimo de lucro nos vamos de 2 a 12 años. Con ánimo de lucro, o sea, estamos hablando del lucro personal, de 2 a 12 años. Cuando lo mínimo estaba de 2 a 6, bueno, ahí es que lo que yo no puedo entender es cómo podemos entender que hay una diferencia entre la apropiación y el mal uso con el lucro personal para uso privado. Aquí tenemos la clave, va de 6 meses a 3 años, con lo cual hemos bajado el tipo a 6 meses ya. Y luego para un uso distinto al previsto, de 1 a 4 años, con lo cual estamos entre los 6 meses y 1 año mínimo hasta un máximo de 8 años. Con lo cual todos aquellos que sean, y la lista es amplia, Forcadell, Forn, Junquera, Rull, los Jordis, Cuixart, Sánchez, etcétera, todos los que están imputados por malversación se verán reducidas sus penas por el hecho de que el tipo mínimo para uso privado y para uso distinto al previsto, no porque lo hayan choriceado y lo hayan destinado a otra cosa, no, porque ahora tenemos que distinguir entre el ánimo de lucro, el uso privado y el uso diferente al previsto. Pregunta que es la que se hace la mayoría del respetable que siga pensando un poco en este país llamado España, y cómo... Perdón, iba a decir, ¿cómo diablos se distingue eso? Claro, es que nos lo tienen que decir ellos, porque es que el problema es que Ada Colau está precisamente imputada por malversación, por prevaricación. Laura Borràs está imputada por malversación, por prevaricación, por fraude y por falsedad. Pujol está imputado por malversación. O Mónica Oltra también está imputada por malversación. Pujol, Fernando, los hijos también. Claro, pero claro. Cuidado, porque en este caso el fiscal se había pedido que se abriera como un nuevo sumario, y parece ser que ha sido el juez el que ha querido resolver la situación y ha pedido consulta al tema. Ahí había 40 imputados. Claro. Es un proceso que creo que lleva como 7 o 8 años limpiándose y judiciándose, y de repente te encuentras con esta en un momento en el que todavía no se ha juzgado. Es que el tema de Aquamed está pendiente de catalogar el delito, porque en este momento ya no tienes esa posibilidad de que haya un delito y un delito agravado que va de 2 a 6 o de 4 a 8 años. Malversación agravada. Claro. Habían sido contratos. Era agravado porque superaba los 250.000 euros. El escrito del fiscal había que leerlo, porque el escrito del fiscal, que lo tengo yo aquí encima ahora, en el caso Aquamed dejó patente su escrito, que eran 200 páginas de escrito, que ahora es el que pedía que se abriera como nuevo sumario, que los imputados habrían cometido delito de malversación con adjudicación. Eso está demostrado. Irregular de contratos. Contratos públicos y, oye, comisión al canto. Estábamos hablando de contratación pública, etcétera. El famoso 3%. Pero estábamos hablando de un pufo de unos 17 millones, 18 millones de euros, y ahí el problema venía por la imputación
imputación de la presidenta del Partido Socialista Obrero Español, a la postre la cónyuge de Cristina Narbona. José Borrell, la señora Cristina Narbona. Ahí hubo un abogado del Estado, que si quieren ustedes les puedo dar el nombre, que fue el que, Edmundo Val, que fue el que recurrió en nombre de Cristina Narbona y la sacó de esa trama, ¿no? Pero eso es una trama orquestada por el Partido Socialista y de Ferraz directamente. Recordemos que esta señora era la presidenta del Partido Socialista, que está encausada y que ahí se han hecho más de 12, 13, 14 contratos. Bueno, eso podría hacer, el caso Azut y tal, ahí está todavía también dando vueltas. Bueno, se está investigando. Sí, pero, todo, pero es que muy grave, es que si empiezas a tirar del hilo y fijaos lo que estamos hablando, claro, sí, ¿no? las personas son las mismas. No, pero, ¿Cómo es que tú fíjate, ahora y además todo se mueve en el mismo sitio, ¿no? Porque vemos estos días como por ejemplo el tesorero del Partido Socialista Obrero Español, del partido de Sánchez, tesorero, tú que dices que la corrupción es del PP y que tú estás corrupto por todos lados. Claro. O sea que se ha deshecho el tío delante de la OCU contándole los millones que habían cobrado de los constructores para pagar las campañas de María Teresa Bogue y de Chimo Peluquines. La OCU. Pero bueno, ¿esto qué es? Policía. Vamos a ver, es que tenemos un problema. Es que vosotros os estáis dando cuenta de lo que estamos poniendo encima de la mesa. Claro. Estamos poniendo encima de la mesa el control judicial y para ponerlo a los jueces a su propio servicio. No, pero es la desnaturalización de la propia ley, porque tú cómo calificas ahora la malversación que va normalmente en concurso medial con otra serie de delitos, cuando estás rebajando precisamente la malversación. Por ejemplo, te coges el caso de Griñán, claro, te dice, es que no porque si estamos hablando de fraude, falsedad, prevaricación, etcétera, va en concurso con la malversación. Pero, querido Fernando, te coges el caso de Griñán y te dice, no, es porque que si no se ha beneficiado de forma propia. Coño, claro que sí se ha beneficiado. Claro que sí. Claro, ha estado en 18.000 cargos durante 20 años. Con la permanencia en el cargo efectivamente. Y enchufar un montón de gente. Efectivamente. Dadme un segundo. Vamos a hacer un paréntesis pequeño. Voy a saludar a Eric Encinas, que está ya conectado, periodista catalán, buen amigo de esta casa. Eric, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico, y también a todos los tertulianos de la mesa. Feliz año por esta vía, Eric, aunque nos lo hemos felicitado ya 155 veces, nunca mejor dicho. Pero, oye, ¿qué informaciones, tú que estás ahí al pie del cañón, siempre en territorio comanche, qué información tienes acerca de los recursos que ya han anunciado los abogados de los figuras estos, de los golpistas catalanes, y que, pues me imagino que presentarán mañana, porque es mañana cuando esto ya pues levanta la puerta de Toriles, a los que nos gustan los toros, hablamos así, y se publican en el BOE estas reformas legislativas. ¿Lo van a hacer efectivo mañana? ¿Qué sabes, Eric? Así es, bueno, Esquerra no está perdiendo el tiempo. Evidentemente ha visto la ocasión claramente, ¿no? Cuando es el resultado, ¿no? Lo que estabais comentando, lo que va a ocurrir es el resultado de una reforma del Código Penal que favorece claramente a los delincuentes. Y por lo tanto Esquerra lo que va a hacer es pedir esa revisión, ¿no? Esa revisión de la condena por los hechos del 1 de octubre y por lo tanto intentando, ¿no? Que se rebajen las condenas o incluso que se quiten, ¿no? Las condenas por las que fueron condenados esos golpistas, y por lo tanto estaríamos hablando, y yo lo llamaría así, de hasta una amnistía encubierta, porque es como una especie, porque claro, al eliminar el delito de sedición y el rebajar las condenas de malversación, pues lógicamente son hechos delictivos por los que se condenaron a estos golpistas, ¿no? Y que ahora con esta reforma pues se van a ver claramente beneficiados, pero no solo ellos, otros tipos de corruptos también. Y en el caso de Puigdemont, de Carles Puigdemont, pues veremos incluso que puede llegar a España y que no entre a la cárcel, es decir, que quede, bueno, que sea lo mínimo, ¿no? Y no pase ni por encabezar, ¿no? Un golpe de Estado como fue el de un golpe separatista, ¿no? de 2017, y que ni siquiera pase por la cárcel. Eso es el resultado, ¿no? de esta reforma del Código Penal, que va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido con los violadores, ¿no? con la ley del solo sí, ¿no? Que van a ver pues rebajadas sus condenas o incluso van a quedar en libertad, no va a pasar nada. Entonces, bueno, y lo vamos a ver con otros corruptos, ¿no? También eso también lo señalaba el diario Oquidiario, ¿no? También es que eso es lo que va a ocurrir. Y no solo eso, Eric, sino que además, y ahora lo someteré también a consulta de los juristas que tengo en la mesa, y hablaremos de ello. Claro, pues si es que ya puestos, que decía esta mañana Bolaños, que claro, que lógico, que normal, que a quien le extraña, no solamente van a recurrir, sino que le pedirán una indemnización al Estado.
O sea, encima de cornudos, apaleados. Sí es, ¿no? Encima van a... Claro, es que efectivamente, es que además de eso, claro, al quitar ese delito, el Estado está dando marcha atrás. Claro. Y por lo tanto ahora hasta pueden pedir hasta una indemnización los golpistas, cosa que ya sería el colmo, pero es que puede ocurrir, de hecho, por el hecho de que ahora se ha cambiado ese delito. Es decir, hemos visto algo que no ha hecho ningún otro gobierno de España, que es negociar con los separatistas el Código Penal, y eso es algo que es una línea roja desde mi punto de vista que no había cruzado ningún gobierno, pero que además va a favorecer, insisto, también a otros malversadores, ¿no? Otro tipo de corruptos. Es decir, porque es una ley, porque son una reforma que favorece, en este caso, a la rebaja de los que cometen la malversación, ¿no? De caudales públicos. Está claro. Eric Encinas, que te cuides. Siempre te digo lo mismo, hermano, que estás ahí arriba rodeado de malos, aunque sabes ya hacerlo perfectamente, y que te agradezco mucho tus análisis valientes, como siempre. Te envío un abrazo y hasta dentro de unos días. Un abrazo. Fernando, claro, ¿y cómo se cuantifica la indemnización? Pueden pedir ahora estas figuras, lo que les dé la gana, claro. Bueno, es que lo habíamos dicho con el proceso de rebelión que había ocurrido en Cataluña, porque cuando llegamos a acabar con la sedición, lo que estamos acabando son precisamente con las 3 razones que yo siempre he dado, razones de justicia, de equidad y de utilidad pública, que avalaban precisamente una posible sentencia por rebelión, no por sedición, por rebelión. Claro. Razones de justicia, de equidad y de utilidad pública, que son precisamente el cuerpo iuris que nos conllevaría directamente al delito de rebelión. Pero hemos acabado con la sedición. ¿Y qué es contra eso? ¿Contra qué es también lo que hemos acabado? Pues contra la responsabilidad civil subsidiaria que se consideraba en un caso de rebelión, en un caso de sedición. Con lo cual ahora mismo dejamos abierta la puerta de que todo aquello, cumplimiento, que quede en este momento calificado de menor cumplimiento, pues posiblemente pueda haber el hecho de que pidan alguna indemnización por un mayor cumplimiento, porque claro, nos estamos cargando el tipo mínimo, repito, con ánimo de lucro por el uso privado, repito, el delito más gordo de todo esto era la sedición, la rebelión, porque esos son delitos que van contra el Estado, que van contra todos nosotros, pero se sustantiva todo en la malversación. Es como si fuera una amnistía, porque estamos viendo de claro, es una amnistía encubierta. Era mucho más fácil que le hubiera dado la amnistía, no he entendido por qué el presidente del gobierno ha indultado a los sediciosos y sin embargo no ha indultado a Griñán, que ha tenido que entrar por la puerta del cáncer de próstata para quedar condonado a queda mal, la pena. Si hubiera sido más fácil firmar, oye, si lo has firmado porque Griñán no le garantiza la Moncloa y los no otros, lo vas a poder firmar a los tuyos. Yo no he entendido por qué, porque no le tembló el pulso para el otro, pues oye, fírmaselo a tu colega. Un segundo solo, preparadme Juan Espadas, que lo tenéis por ahí. Dime si tienes a Juan Espadas, que hoy pedía el líder de los socialistas andaluces, el fracasado electoralmente Juan Espadas, perdóname, bueno, pues luego intentamos recuperarlo. Ha sido culpa mía. Pedía hoy Juan Espadas que, bueno, que claro, que por razones de caridad y de tal, pues pongan en libertad a este pobre hombre. Hace 2 días, Eurico, ya el médico que ha hecho, el médico forense que ha hecho el informe para pedirle el tema de la próstata y tal, efectivamente que no era recomendable porque tenía un cáncer terminal y que no podía ser tratable, bueno, en fin, cumplían los requisitos. Pero digo yo no entiendo al presidente del gobierno y por qué le tiembla el pulso de firmar un indulto si se lo ha firmado a otros que no le temblaron el pulso, que eran los sediciosos y los golpistas, y a eso sí, y a tu colega no, que encima está enfermo. Pero oye, ¿por qué no se lo firmas? ¿Por qué te tiembla el pulso? No lo entiendo. Está más justificado por medidas humanitarias, no lo entiendo. Porque aquí hemos escarcelado por medidas humanitarias a etarras. Etarras que luego se han ido al extranjero. Por ejemplo. Claro. Señores, no se trata de no ser humanitario, pero no rajemos las vestiduras. A mí me gustaría saber que en el sistema penitenciario español cuántos presos hay en estos momentos que están en la misma situación que el señor Griñán y están dentro de las prisiones españolas. Pues privilegiados como los etarras ninguno, porque esos nos han acercado todos y los van a soltar, les van a dar el tercer grado. Estoy hablando, o sea, en este momento, decenas de miles de presos, no sé cuántos, Fernando, pero en la situación en este momento yo me refiero a los que están en la misma situación que Griñán. Es decir, el gobierno los va a poner mañana en la calle y que vayan a sus casas, porque si hace eso me parece fantástico que Griñán no entre en la cárcel, pero si no, que entre, porque puede salir perfectamente para recibir el tratamiento. Amnistía, no, pero no, es que ese problema es el vicio de la ley y del que todos
todo lo vale. que no podemos porque hacer lo que estaba hablando Fernando hace un rato viene... pervertir la ley, porque la ley es objetiva. No, pero viene del vicio de la ley de los propios magistrados, viene de un problema de ensoñación. Claro. Es decir, cuando tú no denominas a los delitos por su nombre y los tratas de enmascarar, tenemos los graves problemas que tenemos en estos momentos. Si el señor Manuel Marchena, no hubiera ensoñado o no hubiese ensoñado, o sea, si hubiera calificado el delito era rebelión, como sedición. Realmente fue. Pues se hubieran modificado la rebelión, si lo dijo claro, el otro día entonces Junqueras, ya estábamos para el arrastre, vamos, para que nos intervieran directamente. El problema no es ese, el problema es que pervertimos al Tribunal Supremo para que Marchena dictara lo que era la ensoñación, porque es que nadie sabíamos lo que era la ensoñación, sabíamos lo que era la sedición y la rebelión, y estábamos hablando entre sedición, pero no la ensoñación. Estaba entre la vigilia y el sueño, y tuvo ahí la visión y dijo, Pedrón, no, pero hay una cosa más grave. Que esto de cuando suena el despertador y no quieres tirarte de la cama. La burbuja laxa de aplicación tranquila, rebajar delitos de malversación, sedición, que por cierto solo afecta a los políticos, porque la gente que va por la calle lo que roba son tarjetas de crédito, naranjas, no hacen esas cosas, hacen otras por las que sí son penados. O sea, el modelo es que parece que el instinto de protección de la ley, los magistrados, el Tribunal Constitucional Supremo y la política, o sea, el Ministerio de Justicia, es para aplicar esos beneficios a los que cometen delitos en la cúpula. Y entonces eso es un modelo pernicioso para el sistema de convivencia. Claro. O sea, yo creo que eso atenta contra la seguridad jurídica del Estado, contra la convivencia. Luego se rasgan las togas, y te dicen que ellos no están politizados. Fernando, yo creo que desde el punto de vista jurídico es terrible. El hecho es que antes lo estábamos tratando, igual que nos ha pasado con la ley del sí es sí. Es que queriendo beneficiar a la cúpula resulta que está sacando a todos los violadores a la calle, igual que en un momento dado puede sacar a todos los etarras a la calle, igual que en un momento dado puede sacar a todos los que se han rebelado contra el Estado a la calle. La justicia no está para beneficiar a las cúpulas, la justicia está para impartir. Pero ahora mismo sí. Pero entonces que no se me rasguen las vestiduras cuando se les dice que esos son de izquierda o derecha, o que están politizados, porque realmente son políticos. Perdonad un segundo, estáis siendo tremendamente duros y tremendamente inmisericordes con el pobre Pepe Griñán. Os invito a escuchar a Juan Espadas, al líder de los socialistas andaluces, que dice que, hombre, que por caridad que a este hombre no le metan en la cárcel. Hablo con él con frecuencia, sobre todo desde que su estado de salud, como hemos conocido públicamente, pues está en mal estado, ¿no? Y está en tratamiento, ¿no? Y por tanto hablé con él hace un par de días, antes de ayer. Simplemente voy a decir una cosa, creo que el informe forense es concluyente respecto a lo que cree que hay que hacer y, a mi juicio, debe respetarse ese informe facultativo que prevé las normas y que exige, por parte de quien tome la decisión final, a mi juicio, ponderar bienes jurídicos protegidos que están muy claros. Y el primero, en este caso, debe ser la salud y el tratamiento de esta persona. Por tanto, a mí no me quedan dudas. Ya lo dije en mi última intervención en diciembre, cuando se conoció esta circunstancia, y ahora que se ha acreditado, pues mucho más, ¿no? Oye, Fernando, no la pueden tener más dura, de cemento armado, la cara. Bueno, yo también quiero un informe forense que diga que a mí me sube la tensión cada vez que me llega una carta de la agencia tributaria. A mí yo también quiero un informe forense que diga eso. Quiero acordarme de una persona que aquí no nos estamos acordando de ella, y yo sí, porque la he conocido y he estado con ella, que es la juez Mercedes Alaya. Yo sí me acuerdo de ella porque con Mercedes Alaya, que nos veíamos en los pasillos, que hablábamos yendo al cuarto de baño, que los sumarios estaban metidos en armaritos, sin candado, repito, sin candado, que para conseguir candados fue esto tremendo, el sumario de los ERES, en los pasillos de su juzgado, porque no le daban ni sitio. ¿Quién vigila los juzgados? ¿La policía o la Guardia Civil? La Guardia Civil y seguridad privada también, porque ahí me acuerdo de los juzgados de Sevilla. ¿24 horas al día, Fernando? Sí, 24 horas están obligados, claro, son los juzgados de Sevilla. Y la pobre Mercedes Alaya, sin ayuda absolutamente de nadie, ha conseguido imputar y levantar un caso donde todo el mundo iba contra ella, porque había que verla llegar en el juzgado en el vehículo de su marido, cómo tomábamos café enfrente y cómo cruzábamos la calle, y la nube de periodistas y de gente y todas las presiones que tuvo, y además la poca ayuda que tuvo además del resto de los jueces, porque no la ayudaron en nada. Y Mercedes Alaya es la gran valedora de todo este caso, porque es la que nos ha salvado a nosotros la cara, porque ha llevado este caso por encima del Partido Socialista, por encima incluso del Partido Popular, porque el Partido Popular intervino en los ERES y luego tiró la toalla, pero la tiró delante nuestra, no imputando precisamente, imputando precisamente a todos estos, retirando su imputación.
Oye, me quiero yo acordar, ahora que hablamos de Call Me Pepe, de Pepe Griñán, me quiero yo acordar de Eduardo Zaplana. No sé, porque como el debate va fluyendo, que es lo extraordinario de esto y lo que hace más vivo este programa, Eduardo Zaplana no tuvieron piedad con él. Yo no voy a entrar a valorar si se lo llevó, si no se lo llevó, si medio pensionista. Yo conocía al Zaplana político, me parece que tuvo algunas sombras y muchas luces, me parece que generó una extraordinaria riqueza y un gran desarrollo para la comunidad autónoma valenciana, el Reino de Valencia, como prefieren decir algunos, pero bueno, a este hombre se le diagnosticó, no sé si era exactamente una leucemia, era una leucemia, algo linfático, bueno, en una fase muy agravada, no sé si terminal, pero muy agravada, y aquella juez de Valencia, de cuyo nombre no quiero acordarme, fue absolutamente inmisericorde con él y fue a la trena. Bueno, y tenemos el caso de Rita Barberá también, o sea, que la pobre mujer pues acabó como acabó. Yo hablé con los dos, por amistades comunes, con Rita Barberá muchísimo y con Zaplana también, ¿no? Y además es que eran casos que, sobre todo el de Zaplana, que casi no se sujetaban. Y el de Rita Barberá, ¿para qué hablar? Al lado de unos seres del latrocinio que ha sido Pujol, de lo que nos está robando. Ojo, que el Partido Nacionalista Vasco también tiene sus casos de corrupción. Sí, sí. Y están sobre la mesa. Esos se escapan vivos mucho más. Esto de escaparse vivos es muy canario, es reminiscencia de mis años en Las Palmas de Gran Canaria. Se escapan vivos mucho más que los catalanes. Y en el PNV también hay una cantidad de chorizos de 3 pares de narices. Atento, Eurico, porque tú estaba recordando a don Eduardo Zaplana. Tenemos que recordar cómo el Partido Popular de Valencia no tuvo el calor ni el cariño ni de sus propios su propio partido. O sea, recordemos a Rita Barberá, recordemos a Camps, en casos de corrupción que fueron juzgados o de presunta corrupción. Tenemos el caso Azut ahora, que se está revisando. Ahí el Partido Socialista se está cerrando piña y lo hemos visto ahora con Griñán, que efectivamente los suyos cierran filas con ellos. Que, por cierto, que a mí me parece eso que es lo que tienen que hacer los compañeros. Luego que tengan razón o no es otra cosa. Pero me parece que lo que ocurrió con Rita Barberá, con Eduardo Zaplana, por ejemplo, que sí pasó por la cárcel a pesar de tener su leucemia y tal, situación muy parecida a la de Griñán, y lo que ocurrió con Camps es impresentable, o sea, desde el punto de vista del partido político. Y luego la respuesta que hay jurídica y a nivel mediático también es diferente. Tampoco comprendo por qué. Tampoco comprendo. Es que si este señor no entra en prisión, porque puede salir perfectamente, no va a entrar, a hacerse el tratamiento, yo lo único que pido es que Interior ponga en la calle a todos aquellos presos españoles que tengan la misma situación que el señor Griñán, y si no, que sus defensas lo pidan, pero lo pidan por urgencia. Y si no se los dan, que pidan el ingreso de Griñán. Y que se pongan de acuerdo, hombre, y que no presenten todos el recurso a la vez, que vayan presentando varios por semana. Y así con esto llegamos a mayo, llegamos a diciembre. Un instante de publicidad y volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita
incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación.